tal, amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas a Miradas. Hoy tenemos un programa especial, tenemos un conversatorio que lo vamos a dedicar a un tema de sobra conocido en El Salvador, pero como nos vamos a dar cuenta en este programa, trasciende nuestras fronteras. No solo es de El Salvador, estamos hablando del tema de la impunidad. Si uno busca en el diccionario el significado de impunidad, es el hecho, dice el diccionario, de no recibir castigo por una acción, un delito que lo merece. Sin embargo, en el derecho internacional de los derechos humanos, se refiere la impunidad a la imposibilidad de llevar a los violadores de los derechos humanos ante la justicia y como tal constituye en sí misma una negación a sus víctimas de su derecho a ser reparadas. Esto se trata de la impunidad. Para conversar sobre este tema tan importante para nosotros, tenemos la grata presencia de especialistas que han dejado parte de su vida en la lucha en contra de la impunidad. Con mucho gusto le damos la bienvenida a María Eloísa Quintero, de la República de Argentina. Ella es asesora de organismos no gubernamentales, por ejemplo, como la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho en México. Ha sido representante de INACIPE, México, en la Academia Iberoamericana de Criminalística y Ciencias Forenses. María Eloísa, bienvenida, gracias por estar con nosotros en este programa. Gracias, Omar, por esta invitación, con mucho gusto. Con mucho gusto le damos la bienvenida a alguien conocido en el país, bastante conocido. Él es David Morales, ex procurador general para la defensa de los derechos humanos. Actualmente es uno de los representantes de las víctimas de la masacre del Mozote, la masacre más grande en el hemisferio occidental en los tiempos modernos. David, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Omar, un gusto compartir con Eloísa y con la audiencia de Miradas en este programa. Muy bien, comencemos entonces. La impunidad, algunos dicen, es causa de otros males, otros dicen la impunidad es el destino, la consecuencia de otros males. ¿Qué? ¿La impunidad está a la base de otros males o es la consecuencia de la no aplicación de justicia? Eloísa. Desde mi perspectiva, cuando una impunidad tendría que enfocarse en que el sujeto o no llega a la verdad, o no obtiene justicia, o no obtiene reparación. Y cuando estamos en estas búsquedas, en estos tres caminos, nos encontramos con muchos inconvenientes. Tenemos procesos, como pueden ser los procesos que sufrieron en Guatemala o en América del Sur, en Argentina, donde estoy, en los cuales se puede llegar a la verdad, pero la impunidad viene al momento de sostener las sentencias que han logrado no solamente dar a conocer esa verdad, sino también hacer responsables a un grupo determinado. También encontramos impunidad muchas veces cuando esa verdad no alcanza a todos los sujetos, y esto me parece muy importante. Creo que estamos en un momento en que las víctimas piden la búsqueda de sus desaparecidos, piden que se conozca el cómo y el cuándo, pero también tenemos que dar ese salto cualitativo y ver quiénes fueron, quiénes estaban detrás de estos sujetos, quiénes son los autores mediatos que permitieron o participaron en estos actos. Y ahí también tenemos una gran deuda de impunidad en todos los países latinoamericanos. Bien, muchas gracias, Eloísa. David, ¿por qué para nuestros países, para Argentina, para Guatemala, bueno, lo fue para Chile en su momento, para Paraguay, ¿por qué es tan importante luchar contra la impunidad? Es una lucha por los derechos humanos, los derechos fundamentales, muy básica, ¿no? El derecho de acceso a la justicia, el derecho a conocer la verdad o a recibir reparaciones. Generalmente hablamos de derechos reconocidos en los instrumentos internacionales, usualmente en las constituciones e incluso en las legislaciones internas. Pero además, frente a escenarios de dictaduras o conflictos armados en que se han violentado masivamente los derechos humanos, en países como los latinoamericanos y particularmente la experiencia centroamericana en esto
Es muy evidente que han llevado adelante, sobre todo en el siglo, han sufrido, sobre todo en el siglo XX, procesos de abusos de poder, de violaciones a derechos en general, a violaciones graves a los derechos humanos que llegaron a constituir crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. En la medida que estas luchas, como ha sido en América Latina, van conquistando espacios, van logrando la verdad en muchos casos, juicios, sentencias, y estas llegan parcial o totalmente a cumplirse, se está cimentando una fortaleza del Poder Judicial, de los procesos democráticos y también garantías importantes de no repetición. Hay diversos estudios y especialistas que afirman que la impunidad está en relación directamente proporcional al grado de corrupción de los países. Es decir, es más probable que se presente la impunidad conforme aumenta el nivel de corrupción dentro de un Estado. A veces pensamos en impunidad en unos actores específicos, pero para que haya impunidad tiene que haber la participación de todos los poderes del Estado. Desde la experiencia de Argentina, María Eloísa, ¿qué tanto ha significado logros la lucha contra la impunidad, pero también qué tanto ha significado, como dijiste, deudas que han quedado pendientes? Si hablamos de la experiencia de Argentina, podemos decir que, sobre todo lo que sucedió tras las masacres que cometieron las juntas militares, ya hace más de 30 años, hay aspectos positivos porque debemos decir que Argentina fue el primer país latinoamericano que presentó ante la justicia estos casos y logró sentencias. Esas sentencias que en su momento fueron para las juntas militares, luego sufrieron un revés muy fuerte cuando vinieron las leyes de obediencia debida y de punto final, es decir, hubo un desdoblamiento de esa responsabilidad, pero al día de hoy, ese aspecto positivo, eso que tenemos que remarcar, porque es un ajuste de cuentas que hace el pueblo frente a esos actos de lesa humanidad, también nos llevan a una reflexión, porque hoy hay más de 900 sentencias, no tengo el número exacto, son sentencias condenatorias contra delitos de lesa humanidad, pero esas sentencias no están firmes. Un cuarto de esas sentencias han logrado un carácter definitivo y las otras están en vías recursivas. Esto nos lleva a otro debate que es, no solamente la verdad es importante, sino que la justicia implica una situación de certeza, y en ese segundo aspecto, que tiene que ver con muchos vaivenes procesales, también tenemos una deuda para con la sociedad. En este devenir no necesariamente interviene la corrupción, tiene que ver mucho más con el sistema de justicia que no necesariamente está adaptado para afrontar estos macro casos de lesa humanidad. Ahora bien, si vemos en otros contextos, y puedo hablar de la experiencia de trabajo que he tenido en Guatemala y en México, dos lugares que he tenido el placer de trabajar y aportar un granito de arena, uno ve que la corrupción sí es el pan de todos los días que impide no solamente llegar a la verdad, sino siquiera aceitar la maquinaria de la investigación, por cómo se permean las instituciones, por cómo están viciados los actos, por la falta de seguridad personal y procesal que existen en las causas, que uno entiende por qué a veces un fiscal no se anima a dar un paso porque su vida puede estar en peligro, como vemos en algunas causas mexicanas, y entonces llegan a situaciones que luego de 10 años, como pasa con las masacres de migrantes que sucedieron en Tamaulipas, pasan 10 años y todavía no hay sentencias condenatorias, no hay muchas personas implicadas, no se sabe cómo y quién, y menos aún se ha podido individualizar a los responsables, solo mandos bajos y no mandos altos. O sea que las deudas son muchas y la corrupción tiene un papel protagónico al momento de viciar todo este proceso de verdad, de justicia y de reparación. María Luisa, mencionaste Guatemala. Voy a aprovechar para presentar a nuestro tercer invitado que ya está con nosotros. Con mucho gusto le damos la bienvenida a Edgar Pérez. Él, como ya dije, es de Guatemala, abogado y con larga trayectoria como defensor de derechos humanos,
fundador y abogado, director del Bufete Jurídico de Derechos Humanos de Guatemala. Su profesionalidad y entrega han hecho posible que en Guatemala se dieran pasos importantes en la lucha contra la impunidad. Logró una condena histórica de más de 6,000 años de prisión para 5 exmilitares responsables de la masacre de 2 R's, por tortura, violación y muerte de más de 200 civiles y por crímenes contra la humanidad. Edgar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a este programa de Miradas. Muchísimas gracias a ustedes, a la universidad, por invitarme a este espacio importante y compartir un poquito la experiencia que hemos tenido en Guatemala. Y efectivamente tengo 23 años de estar haciendo esto, de acompañar víctimas de graves violaciones a derechos humanos, y creo que las prácticas no solamente de impunidad, sino represivas, particularmente en nuestra región, lo único que han hecho es como mutarse, ¿verdad? Se cambian las prácticas, pero en el fin es la misma represión de despojo que se ha vivido en nuestra región y particularmente en Guatemala, que somos un país multiétnico y pluricultural, donde hay mucha riqueza, pero la tienen muy poquitos, ¿verdad? Ese es el verdadero, digamos, fundamento de toda la represión y lo que hemos vivido, no solamente durante el conflicto armado interno, sino en prácticamente toda nuestra historia, a partir de la invasión de los españoles, pasando por la colonia y las demás épocas históricas que hemos vivido en este país. Muchas gracias, bienvenido, Edgar. María Luisa hablaba de condenas, ¿verdad? Procesos que han llegado a condenas, aunque solo un cuarto de esas condenas están en firme, nos decía. David, ¿por qué en El Salvador ha sido tan difícil llegar a condena en el caso de graves violaciones a los derechos humanos, en el caso de crímenes de guerra? Se ha condenado a un militar autor mediato de la masacre de la UCA, por ejemplo, en España, pero aquí todavía es muy difícil. ¿Por qué? ¿Cuáles son las claves para que esta impunidad todavía permanezca en El Salvador? Aprovecho para expresar un saludo también a Edgar. Bienvenido, un gusto compartir. Bueno, como ya decía Eloísa, los procesos de justicia transicional, los procesos penales en este tipo de escenarios enfrentan fuertes resistencias en la América Latina post-dictaduras o post-conflictos armados. Y usualmente los perpetradores suelen ser protegidos por el Estado, sea porque conservan una cuota importante del poder político o los gobernantes siguen protegiéndoles en diferentes formas o desde los diferentes poderes del Estado, con leyes de amnistía, con políticas de obstrucción y encubrimiento desde los ejecutivos e incluso por inacción o tolerancia de los poderes judiciales. El Salvador es uno de los países donde la impunidad se encuentra férreamente institucionalizada. No se trata solo de leyes de amnistía como las hemos tenido, que ahora han sido pues la ley principal declarada inconstitucional y expulsada desde 2016 del ordenamiento jurídico, sino también se trata de expresiones de complicidad, de colaboración, de encubrimiento desde otras instancias del Estado. Los últimos 2 años en El Salvador hemos visto activamente una asamblea legislativa que, contra la sentencia de inconstitucionalidad que he mencionado, ha tratado de repetir una amnistía de facto o generar una nueva ley que neutralice eventuales penas de perpetradores de crímenes de lesa humanidad ante posibles juicios. Y luego un presidente, un gobierno, bloqueando inspecciones judiciales en los archivos militares en las últimas semanas. Y el Poder Judicial y la Fiscalía General también han jugado ese rol desde el más alto nivel. En el caso concreto de la masacre de los padres jesuitas Elvis Celina en 1989 por el batallón Atlacat, pues en 3 ocasiones la Corte Plena misma
denegó la colaboración con la Audiencia Nacional de España con el fin de evitar procesos de extradición de los autores intelectuales que se encuentran en El Salvador. Por eso solo Montano fue juzgado en España, por la protección que recibieron de la Corte Plena los otros autores intelectuales. Y recientemente tenemos una sala de lo penal que ha dictado una sentencia en la cual impide la reapertura del caso Jesuitas a nivel judicial, pese a que existe ya esta sentencia de inconstitucionalidad contra la amnistía, la cual la sala de lo penal ha violentado. Recordemos que hay grupos de poder todavía que conservan mucha fuerza en El Salvador, que protegen a los criminales de guerra. En el caso Jesuitas, por ejemplo, es la cúpula militar que dominó la última mitad de la guerra civil en El Salvador, e incluso el propio expresidente Cristiani, que impulsó la ley de amnistía, es una de las personas que aparece involucrado presuntamente en este delito. Por lo tanto, todavía estos grupos de poder que predominan en los poderes fundamentales, estos grupos fácticos, todavía logran controlar, cooptar el Estado, y en el caso de El Salvador esto es particularmente grave. Por eso son momentos cruciales en nuestro país en la lucha contra la impunidad, en este tipo de casos como Jesuitas, El Mozote y otros casos emblemáticos que están tratando de ser impulsados por las víctimas y sus representantes a nivel judicial. Gracias, David. Nos quedan unos minutos en este primer bloque. Edgar, en Guatemala esta experiencia de condena con esta sentencia a los autores de la masacre de 2R, ¿qué hizo posible esto en Guatemala? También tenemos otros casos con la fiscal anterior. ¿Qué factores han hecho posible que la impunidad, por lo menos en estos casos, uno puede decir, sea tambaleado en Guatemala? Yo creo que ha sido ventanas de oportunidad. O sea, el acceso a la justicia en nuestros países no es un acceso fácil, mucho menos cuando estamos hablando de graves violaciones a derechos humanos cometidas por agentes del Estado. Por lo mismo, que la impunidad prevalece, y la impunidad como parte de sus elementos tiene esa protección que agentes del Estado siempre van a tener de parte de pues, las instituciones, y que hacen inviable muchas veces. Pero ¿qué ha pasado en algunos casos en Guatemala? Yo empecé en 97, en 98 ya estaba en el primer juicio por el caso de la masacre de Río Negro en Chitzoy. Ahí murieron mucho más personas que en las 2Rs. Pero eran actores menores, estábamos hablando de patrulleros de autodefensa civil. Posteriormente, en 99, tuve otro que fue famoso aquí también, que se llamó el caso Cándido Noriega, y este ya tenía un grado un poquito más, que era un comisionado militar. Fue hasta más o menos el año 2009 que empezamos a tener algunas proyecciones, y ahí tuvimos el primer caso de desaparición forzada, también contra un comisionado militar. Pero es en el caso de las 2Rs que no solamente la impunidad imperó por el respaldo de las instituciones de gobierno y del sistema judicial a través de acciones dilatorias, lo que nos dio la oportunidad fue ir al sistema interamericano, conseguir una sentencia, y que en ese mismo momento tuviéramos la oportunidad de tener un magistrado en la Cámara Penal con una formación académica como jurista de alto nivel, que prevalecieran los derechos humanos, y obviamente eso abrió la puerta a una ventana de oportunidad. Y en ese mismo periodo pues se designó a la doctora Claudia Paz y Paz como fiscal general, y eso nos dio esta ventana de oportunidad. Hoy mismo estábamos preparando la audiencia del cuarto juicio en la masacre de las 2Rs. O sea, este primer juicio fue en 2011, pero hoy vamos por el cuarto juicio, pero tenemos que regresarnos para entender dónde encontramos esa apertura. No fue fácil, después de 10 años de impunidad de acciones dilatorias, encontramos un espacio en donde logramos, a través de la voluntad política de dos personas, del presidente de la Cámara Penal, que pagó con su vida, hoy está muerto,
el doctor César Barrientos, y la fiscal general Claudia Paz y Paz, que hoy vive en el exilio. O sea, no es fácil accesar a la justicia en estos casos. ¿Por qué? Porque se continúa con el respaldo institucional de los perpetradores, quienes siguen teniendo una cuota de poder en las instituciones de Estado. Entonces, el camino no es fácil, tenemos que encontrar personas decididas a realizar su trabajo dentro de las instituciones judiciales de nuestros países para poder optar a una posibilidad de tener un acceso a la justicia. Pero queda mucho por hablar de este caso. Ciertamente las 2Rs ha sido un caso emblemático porque tuvimos que tocar las puertas del sistema interamericano, tuvimos que ir a la Audiencia Nacional. Estados Unidos ha condenado a 3 personas también por delitos migratorios y los ha deportado acá. Canadá tuvo interés también. Entonces, pero eso fue por el trabajo que se hizo por parte de las víctimas y sus representados. Es así como se ha buscado el acceso a la justicia en estos casos. Hay una constante o algo en común que dijeron ustedes, David y Edgar, es que cuando yo pregunto por qué es tan difícil juzgar al estamento militar por las graves violaciones a derechos humanos, están protegidos institucionalmente por los poderes establecidos, por los poderes fácticos. Esa fue la respuesta, porque en Argentina esto también se da, María Eloísa. Este estamento todavía goza del poder que tuvo durante la dictadura. Creo que la situación aquí es bastante distinta, porque el contexto en que se dio el juzgamiento a estos crímenes fue un momento en que entra la democracia y un año después, un año y medio después de democracia, empieza todo una investigación que implicó un cambio y una falta de apoyo ya al sistema castrense. Por eso la situación es muy distinta a la que estamos contando y viviendo en Centroamérica y también en México. Yo cuando lo escuchaba de los colegas de Guatemala y de El Salvador, me recordaba mucho a México. Yo soy mexicana también, aunque no hable así, y 15 años trabajando ahí, y vemos en los casos que me toca trabajar que tienen que ver con masacres de migrantes, prácticamente, que tienen que ver con desapariciones forzadas, de homicidios, y todos encontrados en fosas clandestinas. El problema es el mismo. Al día de la fecha es imposible acceder a los registros castrenses para poder entender cómo se dieron estas masacres, ¿no? Y quienes estaban desde el lado institucional, siquiera con asistencia o participación, sosteniendo un modus operandi. En El Salvador, esta protección que reciben todavía las cúpulas militares, incluso de tiempos de guerra, ¿por qué? Porque es, como decía Edgar, en el caso de Guatemala todavía tienen poder, o esto de que desde los acuerdos de paz el poder civil está sobre el poder militar, ¿no es una realidad todavía en El Salvador? Me parece que, en efecto, en El Salvador aún el poder civil no está sobre el poder militar. El poder militar parece ejercerse desde una autonomía propia que escapa en gran medida a los controles del Estado de Derecho. Pero me gustaría, en relación a las respuestas anteriores, mencionar que generalmente, con mayor o menor dificultad, abriéndose espacios más amplios o mucho más reducidos, generalmente estas oportunidades, como las describía Edgar, son el resultado de luchas sociales de víctimas, familiares, organizaciones de derechos humanos, tanto a nivel internacional como a nivel interno, contra la impunidad. Y esto ha ido generando de pronto estas oportunidades más difíciles en los momentos iniciales de las transiciones democráticas. En algunos países han debido transcurrir 10 o más años para poder ver juicios penales. En El Salvador transcurrieron casi 30, ¿no? Para que definitivamente se eliminaran los obstáculos legales para abrir los juicios hasta 2016. En el caso particular de El Salvador, parece existir un pacto de impunidad muy fuerte y una posición política de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, desde el proceso de paz hasta la fecha,
por encubrir la verdad, la información sobre los hechos de la guerra civil y proteger a los criminales de guerra. Es una posición política que ha adoptado las cúpulas militares a lo largo de los años. Y esto se ha ido manifestando en diferentes momentos en El Salvador y en diferentes gobiernos. A la fecha no podemos encontrar explicaciones que se correspondan con el derecho, que se correspondan con los acuerdos de paz o con los estándares democráticos, ni que se correspondan con la Constitución, que justifiquen esta posición. De hecho, nos parece que, por ejemplo, en el caso jesuitas, como lo expresé, sí es evidente un grupo de poder alrededor del expresidente Cristiani y la promoción militar involucrada en el crimen, que es la famosa Tandona o promoción del 66, pero también en las semanas recientes hemos visto cómo el presidente Bukele y el actual ministro de Defensa protegen a los responsables de la masacre del Mozote, bloqueando ilegalmente a la autoridad judicial que pretendió inspeccionar archivos históricos en diversas unidades militares. No tiene una justificación legal ni ética, por supuesto, y está evidenciando que el pacto de impunidad sigue vigente, que los nuevos gobernantes se han plegado a este pacto, que siguen protegiendo criminales de guerra y por lo tanto que en El Salvador la Fuerza Armada sigue imponiendo este tipo de posturas políticas inconstitucionales, antijurídicas, violatorias de los derechos humanos, que atropellan el Estado de Derecho, pero creo yo es una realidad en un contexto también político del actual gobierno en que está dando un auge aún mayor a la militarización y dando un protagonismo político a la Fuerza Armada, que es absolutamente inconstitucional también. Entonces son riesgos de retroceso democrático y esta situación de abuso de poder se manifiesta en impunidad ante casos actuales. Los abusos de la policía o la Fuerza Armada suelen permanecer en impunidad en hechos también contemporáneos como producto de esta continuidad o perpetuación de esta impunidad institucionalizada. Muy bien. Edgar Pérez, tengo en mis manos el Índice Global de Impunidad. Es una clasificación que trabajó Flaxo junto a Iconos, es la primera clasificación del año 2015. Hay una clasificación de 59 países, de 0 a 100, donde 100 es la mayor impunidad y 0 es la menor, construida en base a 14 variables. El promedio de esta clasificación es 49.1. Según esta clasificación, el país con mayor impunidad es Filipinas en el mundo, después México, y está en sexto lugar Nicaragua, en séptimo Honduras, en octavo El Salvador. Argentina está en 11º lugar. No aparece Guatemala. Y busqué por qué no aparece Guatemala. Y la respuesta es: no hay información suficiente para entrar en esta clasificación. ¿Qué opinión te merece este? ¿Refleja la realidad de Guatemala? Efectivamente, el acceso a la información es casi nula, un poco como decía David, ¿verdad? Aquí hemos sufrido muchísimo, pero muchísimo, todo el tema del secreto militar, el secreto de Estado. Logramos desclasificar los planes de campaña para el caso genocidio. Tuvimos un grado de impunidad altísimo para juzgar a Ríos Montt, pero finalmente se juzgó. Pero la impunidad es tal que ni siquiera tenemos cifras. En algún momento determinado hablábamos del 98% de impunidad. Con la doctora Paz y Paz logró bajar esa impunidad a 88, 6% de impunidad. Pero hoy es casi imposible tener unas cifras porque el acceso a la información casi que es nulo. Desafortunadamente el sistema judicial, después de tener un periodo de auge donde se fortaleció, donde el crimen organizado
y todo la estructura de crimen por alta corrupción develado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG. Después de tener todos esos avances, hoy venimos en una caída a pique enorme, en donde las cifras cabalmente a partir de 2015 empiezan a ser inaccesibles. No tener acceso a las cifras que las entidades del sistema de justicia, estoy hablando del organismo judicial, Ministerio Público, Defensa Pública, nos deberían de proporcionar, sino que además en los hechos concretos el malestar sobre la creencia en los sistemas de justicia no existe. Ya se conoce que la impunidad es de tal grado y por esas razones pues yo creo que el comentario que me merecería es que es asertivo lo que se dice ahí. No se puede clasificar porque no se tiene acceso a la información. Muchas gracias, Edgar. María Eloísa, en El Salvador, y estoy casi seguro que en Guatemala también, cuando defensores de derechos humanos luchan contra la impunidad, sobre todo de crímenes históricos como en el que está involucrado David, de la masacre del Mozote, hay a veces reacciones en la población que dicen, dejen el pasado, eso ya pasó hace tantos años, mejor ya no. Incluso por la masacre de los jesuitas dicen lo mismo. Claro, las víctimas son las que están todavía padeciendo eso, pero ¿por qué hay que seguir luchando a pesar de que la gente, mucha gente a veces ve esta lucha como que ya no debe ser por el paso del tiempo? Yo creo fervientemente que en realidad por algo son imprescriptibles. Podría contar una experiencia reciente de Argentina. En este año, el año pasado, se empezaron a dar una serie de sentencias en las cuales condenaban por las violaciones que se cometían en los centros de detención clandestinos en la época de los militares. ¿Qué pasaba? Como parte del ataque sistemático a la población, el sometimiento se ejercía de distintas formas y una de estas era el sometimiento sexual, las violaciones a las cuales eran sometidas las personas detenidas, principalmente mujeres. Cuando uno accede a la verdad y trata de acercarse a la justicia, este acercamiento a la justicia lleva tiempo a los efectos de ver cuáles son los alcances del acto lesivo y cuál es el alcance de la responsabilidad de la gente. Recién entonces, 30 años después, pudimos reconstruir y terminaron sentenciados en Argentina no solamente quienes estaban a cargo de esos destacamentos de policías, sino jueces y otros altos funcionarios por no haber evitado esas violaciones que eran sistemáticas y partes de un plan de sometimiento forzado. Esto es un adelanto que tiene que ver con el pasado, con lo que sucedió, hace una cuota de justicia para esas víctimas, pero planta una bandera teórica y práctica al sistema actual. Le dice qué puede hacer un juez, ¿sí? Y también está dejando muy en claro cuáles son las reglas de imputación, cómo se puede llegar a responsabilizar a altos mandos, incluso por acciones que no cometieron de mano propia, porque no se está condenando a los perpetradores de esa violación, de ese sometimiento sexual, sino a los jefes que permitieron, e incluso a los jueces que a sabiendas no cumplían su posición de garante. Creo que el ejemplo sirve para demostrar por qué estos delitos no son del pasado, son de hoy, y en este hoy tenemos que tener una situación que me parece que no debe ser de encubrimiento. Y en el tema de encubrimiento quería poner un bocadillo, si me permites, Omar. Creo que hay que conversar de las empresas y del sector privado como un factor importante al momento de sostener ese poder civil o ese poder militar que está por detrás de estas violaciones, pero lo dejo como un punto si hay tiempo para debatirlo, ¿no? Gracias, María Eloísa. David, ¿cómo hacer que en El Salvador se abra la puerta de la justicia?
Es decir, ¿por qué seguir luchando contra la impunidad a pesar de tantos obstáculos? Incluso fuiste objeto de agresión en una de estas inspecciones, ¿verdad? Que no se logró hacer en el Estado Mayor Presidencial, en el Estado Mayor de la Fuerza Armada. Creo, Omar, que son luchas trascendentales. Es un tema de la justicia de hoy, no del pasado, como dice Eloísa bien, ¿no? Se trató de aparatos organizados de poder, donde desde cúpulas militares, con apoyo de grandes empresarios o miembros del poder económico, se perpetraron sistemáticos crímenes de lesa humanidad. Si en El Salvador es aceptado, es naturalizado, es tolerado por el Estado, que el asesinato de 1,000 personas, la mitad de ellas niños, niñas y adolescentes, civiles no combatientes, quede en impunidad y que el poder de los perpetradores es tal que deben ser protegidos por el Estado a la fecha, este es un mensaje que borra cualquier intencionalidad democrática de un gobierno o de construcción democrática de un gobierno, o dice mucho de fuerzas armadas que también pretenden ser fuerzas sometidas al régimen constitucional. Entonces, estas luchas son trascendentales, las víctimas son quienes nos dan el ejemplo, los familiares, los y las familiares no han desistido, están organizadas, siguen luchando por la justicia, por la verdad, por las reparaciones, así hayan pasado 30 o 40 años. Y esa lucha de las víctimas es la que va a permitir ciertas transformaciones a estas estructuras del sistema judicial y del sistema político que aún sostienen la impunidad. Por supuesto que poco a poco, mucho menos que en las experiencias del sur, de Sudamérica, que nos están demostrando cómo al final estos procesos han fortalecido los sistemas de justicia y las democracias mismas, o el gran ejemplo que nos dio la lucha de Guatemala obteniendo estas condenas y que después han sido sometidos también a estas presiones de retroceso. En El Salvador ya tenemos algunos ejemplos y el caso del Mozote creo yo que está sentando un precedente muy importante. Un tribunal que sigue adelante cumpliendo la ley más allá de las presiones, que incluso ha certificado ya a la Fiscalía General para que sean investigados el presidente de la República y el ministro de Defensa por impedir las inspecciones judiciales en los archivos militares. Estos son precedentes positivos que van transformando las estructuras judiciales y eso tiene un impacto no solo frente a los crímenes, el crimen concreto de la masacre del Mozote, sino es un mensaje para la impunidad que prevalece en los hechos más recientes. Entonces, creo yo que la lucha es trascendental para nuestro pueblo, para sentar bases de no repetición y para generar procesos de fortalecimiento al sistema judicial que poco a poco debería ir tomando este ejemplo y siguiendo adelante como un desafío, como dijo Eloísa, de la justicia de hoy. No es un tema del pasado, es un desafío de la justicia hoy. Muy bien, a veces se piensa que esto de la lucha contra la impunidad es contra determinados autores. Sin embargo, la lucha contra la impunidad es porque tiene implicaciones en graves y complejos problemas sociales como el de la violencia, como el de la debilidad institucional, como el de la corrupción, incluso en el desarrollo de los países. Edgar, ¿por qué seguir luchando contra la impunidad en Guatemala? ¿Por qué seguir luchando contra la impunidad? Porque es precisamente eso lo que nos lleva a tener un país más equitativo, lo que nos lleva a rescatar las creencias básicas, en que tenemos instituciones donde podemos acudir para exigir nuestros derechos y donde también pueden exigirnos el cumplimiento de nuestras obligaciones. Pero ¿por qué persistir? Yo creo que en el caso nuestro, por eso hablé de un contexto histórico que es importante conocer. Hemos sufrido en este país, en mi país,
hemos sufrido una serie de despojos históricos que hoy lo estamos volviendo a vivir con las empresas transnacionales. Y ahí, en un análisis que hacíamos recientemente, un viejo amigo, digo viejo en el sentido de su sabiduría, decía: hoy hay necesidad de matar los muertos y desaparecer los desaparecidos, porque quienes están gobernando localmente tuvieron un rol importante como ejecutores durante el conflicto armado interno y no quieren despertar esa memoria. Yo creo que es eso importante de la lucha por la impunidad. No se trata de abrir heridas, no se trata de buscar venganza, se trata de consolidar un sistema que es muy débil, que no acepta conocer su historia, y para eso es que nosotros luchamos mucho aquí. Es muy importante conocer la historia y no negar esa historia, porque si no la conocemos, pues obviamente, seguramente la volvemos a repetir. Y nosotros la estamos volviendo a repetir porque hay un grado de represión altísimo, que hoy no te matan con las armas, pero se te desacredita a través de la criminalización, el uso indebido del derecho penal, que muchos campesinos, líderes, autoridades ancestrales están sufriendo y que a nosotros nos está tocando defender. Entonces, por eso es importante luchar contra la impunidad, porque la impunidad no solamente es no cumplir con un acceso a la justicia, sino es encubrir todos aquellos actos que están fuera del alcance de cualquier ciudadano común y corriente. Muchas gracias, Edgar. María Luisa, David, Edgar, queremos agradecerles haber estado con nosotros en este programa, pero especialmente queremos agradecerles por esa lucha, ¿verdad?, que llevan en Argentina, en Guatemala, en El Salvador, esa lucha que por lo menos a nosotros nos transmite esperanza, que es posible trabajar por la justicia aún en contra de todos estos grandes obstáculos que levantan el muro de la impunidad. Muchas gracias, María Luisa, muchas gracias, David, muchas gracias, Edgar. Y muchas gracias especialmente a ustedes, amigos y amigas, por acompañarnos en este programa especial de Mirada. No se vayan porque les tenemos más.